todos, muy buenas tardes, aspirantes. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Sean bienvenidos a la videoconferencia número 2. Mi nombre es Estela Romero y soy tutora de la materia de biología. Y el tema a tratar en esta tarde es la genética. Este es un tema muy extenso, así que trataré de ser un poco breve en algunos conceptos y habrá un espacio asignado para preguntas y respuestas. Comenzaremos dando una breve introducción. La genética es el estudio de los genes, lo que son y cómo funcionan, siendo las unidades dentro de una célula que controlan la forma en que viven los organismos y heredan rasgos de sus antepasados. Los genes están hechos de una gran molécula llamada ADN, la cual es dividida en pedazos separados llamados cromosomas. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Algunas enfermedades son hereditarias en las familias. Otras, tales como enfermedades infecciosas, son causadas por el medio ambiente. Algunos trastornos genéticos son enfermedades que son causadas por un alelo de un gen y se heredan en familias. Un individuo hereda 2 alelos para cada gen, uno del padre y uno de la madre. Si los 2 alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. Un ejemplo de esto sería el color de los ojos o el grupo sanguíneo. Los grupos sanguíneos son los distintos tipos en que se clasifica el tejido sanguíneo. Fueron descubiertos y tipificados en 1901. El contenido a tratar en esta tarde son las leyes mendelianas, el cruce monohíbrido, el cruce dihíbrido, la genética humana, caracteres genéticos humanos, autosomas y cromosomas sexuales, herencia ligada al sexo, caracteres ligados al sexo, tipos sanguíneos y anormalidades cromosómicas humanas. Comenzaremos con una interrogante, preguntándonos qué es la genética. La genética es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la herencia, variación genética y la transmisión de características hereditarias de los progenitores a su descendencia. Las reglas básicas de la herencia constituyen el fundamento de la genética y se derivan del trabajo realizado por Gregor Mendel. Las leyes mendelianas. ¿Pero en qué consisten las leyes mendelianas? Las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia. Por lo tanto, las 3 leyes de Mendel son: la primera ley es conocida como principio de la uniformidad, la segunda ley, principio de segregación, y la tercera ley, principio de la transmisión independiente. Estas 3 leyes constituyen las bases de la genética y sus teorías, las cuales fueron postuladas por el naturalista austriaco Gregor Mendel en los años 1865 y 1866. Comenzaremos explicando las leyes de Mendel. La primera ley, conocida como ley de la uniformidad. Esta ley establece que si se cruzan 2 individuos de raza pura, es decir, homocigotos, la primera generación filial heterocigotos. Pero cuando se habla de homocigotos, se refiere a un organismo diploide que lleva alelos idénticos. Y cuando se habla de heterocigotos, se refiere a un individuo que para cada gen dado tiene en cada cromosoma homólogo un alelo distinto. Entonces, esta nueva raza será igual entre ellos fenotipos y genotipos. Y además, sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los 2 progenitores. Pero conozcamos ahora qué significa un genotipo y un fenotipo. Un fenotipo es una característica o rasgo observable de un organismo, es decir, como la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie, como por ejemplo, el color y la forma de los ojos, la forma y el color del cabello, la complejidad física como la altura, entre otros.
Un fenotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en particular, en forma de ADN, como por ejemplo, predisposiciones a padecer ciertas enfermedades, rasgos físicos identificables a simple vista, como el color del cabello y los ojos. Otras proporciones corporales como la estatura, la propensión a la obesidad, entre otros. Pero la diferencia entre un genotipo y un fenotipo es que observando el genotipo se puede conocer por medio de la observación y la apariencia externa. Y el fenotipo se puede distinguir observando su ADN. Antes de explicar el ejemplo, necesitan saber que Mendel utilizó las letras del alfabeto para representar el factor hereditario que determina cierto carácter o característica. Por ejemplo, se utiliza la letra A mayúscula para representar el genotipo dominante o característica dominante. La letra A minúscula representa el genotipo recesivo o característica recesiva. Veamos el ejemplo. Si se cruzan plantas de razas puras, se tendrá como resultado que la primera generación filial será igual, es decir, A mayúscula y A minúscula. Quiere decir que tendrá características del genotipo dominante y características del genotipo recesivo, porque tiene las dos letras, la mayúscula y la minúscula, ya que va a sobresalir el genotipo dominante, es decir, una flor roja. Como podemos ver, la flor roja, esta flor roja, la primera, representa el genotipo dominante, asignada con la letra A mayúscula. Y la flor morada representa al genotipo recesivo, con una letra A minúscula. Como resultado, se va a tener una generación filial, que sería esta, la flor roja. En esta primera generación filial sobresale el genotipo dominante. Entonces, como el color de la flor es roja, quiere decir que van a sobresalir los rasgos del genotipo dominante, que quiere decir la A mayúscula. Pero como pueden ver aquí, el nuevo genotipo de la primera generación filial tiene la letra A mayúscula y A minúscula, es decir, que tiene características del genotipo dominante y del genotipo recesivo, pero las características del genotipo recesivo están ocultas. Aplicando este ejemplo en otro sentido, esto sería como cuando nuestros padres tuvieron a su primer hijo, que fue su primera generación filial. Este progenitor heredó los rasgos del genotipo dominante de solo uno de los dos padres. Como por ejemplo, si el genotipo de la primera generación filial es genotipo dominante, heredara el color azul de los ojos de la madre, que en este caso sería el gen dominante. Ahora veamos la segunda ley de Mendel, o segunda ley de la segregación, como también se conoce. Esta consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación filial, A mayúscula y A minúscula, tendrá lugar a una segunda generación filial, en la cual reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo recesivo, es decir, A minúscula, A minúscula. Cuando se dice que reaparecerá el fenotipo y el genotipo del individuo recesivo, quiere decir que reaparecerá el ADN y la apariencia externa del individuo recesivo. Entonces resulta lo siguiente. Como pueden ver aquí, la letra A mayúscula, A minúscula, por A mayúscula, A minúscula, estas dos son primeras generaciones, es decir, son dos razas puras distintas, no es la misma, esta es una y esta es otra. Es como que dijéramos, este es la madre y este es el padre, que son de familias diferentes. Esto sería igual a una segunda generación filial, es decir, estas dos razas puras tuvieron un hijo con características dos veces de A mayúscula, otro hijo de letra A mayúscula, A minúscula, otra sería igual A mayúscula, A minúscula, y la última sería dos veces
A mayúscula. Es decir, en este caso que el carácter recesivo permanecía oculto en una proporción de 1 a 4. No sé si me doy a entender en esta ley, pero vamos a ver un ejemplo para que entiendan mejor. En este ejemplo y en esta segunda ley, siempre se va a utilizar la letra mayúscula para representar al genotipo dominante y la letra minúscula para representar al genotipo recesivo. Entonces el ejemplo dice que si se cruzan las flores de la primera generación filial, es decir, la primera generación, la que les expliqué anteriormente, que les decía de los dos padres, el papá y la mamá de distintas razas. Es decir, A mayúscula, A minúscula. El genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción de 1 a 4, como se observa a continuación. Esta es una generación filial y esta es otra generación filial, pero ambas tienen la letra A mayúscula, es decir, el color rojo, por eso es que ambas se ven de color rojo, y tienen un carácter recesivo o genotipo recesivo, que es la letra A minúscula. Pero como dijimos anteriormente, el gen recesivo aparece oculto en la primera generación filial. Entonces, estas dos generaciones filiales van a tener más flores, es decir, como que dijéramos, van a tener más hijos. Entonces, la letra minúscula de esta no aparece. Entonces, de esta segunda generación, como se decía anteriormente, solo va a aparecer el genotipo recesivo en una proporción de 1 a 4. Como podemos ver, la primera flor es roja, la segunda flor es roja y la tercera color es roja. Como podemos ver, aquí hay A mayúscula y una letra A minúscula. Pero como decíamos que el recesivo permanece oculto, pero como solo tendrá la posibilidad de 1 a 4, sería esta última, que sería la flor morada. Pero retomamos el ejemplo anterior que les decía lo del progenitor. El progenitor de la primera generación filial, como decíamos, el papá y la mamá tienen un hijo. Esa sería la primera generación filial. Entonces, ese hijo solo heredó los rasgos del genotipo dominante de uno de los dos padres, es decir, el color azul de los ojos de la madre. Pero como el carácter recesivo estaba oculto, como por ejemplo, pongamos el ejemplo que el de la mamá sean ojos de color azul y el papá ojos de color café, pero como la mamá era la dominante, entonces heredó los rasgos de los ojos de la mamá, entonces es decir, el color azul. Aunque no aparezca el color café de los ojos del papá, ese gen siempre va a permanecer oculto, pero tendrá la posibilidad de que cuando ese progenitor tenga hijos con ojos de color café, aunque los ojos de él sean azules o verdes o de cualquier color. Entonces, vamos a ver la tercera ley de Mendel o principio de la transmisión independiente. Esta ley consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Asimismo, al igual que en la segunda ley, esta se manifiesta mejor en la segunda generación filial. Mendel obtuvo esta información al cruzar guisantes cuyas características, es decir, el color y la rugosidad, son dos características distintas, se encontraban en cromosomas diferentes. Fue así como Mendel observó que existen caracteres que se pueden heredar de manera independiente. Entonces, los resultados de las investigaciones de Mendel, y en concreto la tercera ley, refuerzan el concepto de que los genes son independientes entre sí y que no se mezclan ni desaparecen en sucesivas generaciones. Para esta interpretación fue completamente necesaria la elección de los caracteres. Pero veamos un ejemplo para entender mejor esta ley. Ejemplo, el cruce de las flores con características 2 veces la letra A mayúscula y 2 veces la letra B minúscula. Cada una de las letras representa una característica. Y 2 veces A minúscula y 2 veces B minúscula. Como les decía, cada letra representa una característica. Y el que sea mayúscula o minúscula exponen su dominancia.
Aquí decimos de que cada letra representa una característica. La primera característica que representa es el color. ¿Va a ser morado o va a ser rojo? Y el segundo carácter que va a representar es la superficie. ¿Va a ser lisa o va a ser rugosa? Una de dos. Al cruzar estos dos, este es un genotipo dominante. Aquí dice que es el genotipo dominante porque tiene dos letras mayúsculas. La letra A mayúscula representa una característica que es el color rojo de la flor. La otra característica es la letra mayúscula B, que significa de que representa una característica dominante. Pero como les decía, la segunda característica representa la superficie de la flor. En este caso sería tallo liso. Aquí tenemos el genotipo recesivo. A minúscula, B minúscula. Es decir, la flor morada representa un carácter recesivo por tener la letra A minúscula y el tallo rugoso con B minúscula, que siempre es una característica o un genotipo recesivo. Al cruzar estos dos tipos de genotipos, el genotipo dominante y el genotipo recesivo, se va a obtener que 19 de las flores, 9 de estas tienen un genotipo A mayúscula, B minúscula. La A mayúscula representa el color rojo de la flor, como podemos ver aquí el color es rojo. Y la letra B mayúscula representa el tallo liso, serían estas 9 flores. Las otras 3 flores representan el genotipo A mayúscula y B minúscula. Y B minúscula. La letra A mayúscula representa el color rojo de las flores, es decir, una característica dominante. Y la letra B minúscula, el tallo rugoso de la flor, es decir, una característica recesiva. Las otras 3 flores representan el genotipo A minúscula, B mayúscula. La A minúscula representa el color morado de la flor, es decir, un genotipo recesivo. Aquí vemos de que las letras minúsculas significan recesivo y las mayúsculas dominante. Y la letra B minúscula de estas 3 flores representan un tallo liso. Y la última flor representa el genotipo A minúscula, B minúscula. Es decir, A mayúscula significa que la flor es morada y B minúscula significa de que el tallo es rugoso. Como podemos ver en el ejemplo, los genes son independientes entre sí. No se mezclan ni desaparecen en sucesivas generaciones. Supongamos que entre una madre rubia de ojos azules y un padre moreno de ojos café, los hijos entre ellos dos bien podrían ser, el color de los ojos bien podrían ser o cafés o azules. Son independientes entre sí, de que si sean rubios o sean morenos. Es decir, si el hijo entre ellos tiene ojos café, es independiente que sea moreno como el papá. Bien puede ser de ojos café, pero puede sacar la complexión de la mamá. Ahora veamos que el cumplimiento de las leyes de Mendel en los procesos de transmisión de la herencia biológica se pueden describir, determinar y predecir a través de cruces, los cuales a partir del número de características que se contrastan pueden ser monohíbridos, dihíbridos y trihíbridos, etc. El sufijo, como podemos ver aquí, mono y di, son sufijos. Estos vienen dados por la nomenclatura IUPAC. Esto se los van a enseñar en química de la nomenclatura IUPAC. Mono significa 1. Di significa 2. Y así sucesivamente. Si les dijeran son trihíbridos, entonces son 3. Tri significa 3. Si dijeran tetrahíbridos, tetra significa 4. Pero, ¿qué significa la palabra híbrido? Porque ya les expliqué que mono y di vienen de la nomenclatura IUPAC.
Pero la palabra híbrido, ¿qué significa? La palabra híbrido es el producto resultante del cruzamiento entre dos líneas puras diferentes en proporciones determinadas, consiguiendo un híbrido de primera generación, en el que se puede mantener el proceso de hibridación. Pero veamos ejemplos de híbridos. Aquí tenemos 3 ejemplos de híbridos. Este, que parece un gatito, es un caraval, no es un gatito. Este caraval es el cruce entre una cerval hembra y un caraval macho. Tienen un patrón de manchas similares a las del cerval, pero con un fondo más oscuro. Estos son criados para el mercado de mascotas. Aquí vemos un pescadito rojo que parece Nemo, aunque no le faltan las rayitas. Pero este pescado se llama pez loro. Este es un híbrido que es creado por el hombre. Es muy social y es un poco temperamental. Al ser un híbrido creado por el hombre y no existir en la naturaleza, el pez perico no tiene un hábitat natural. Y aquí vemos el bengala. El gato bengala, fue un resultado fortuito del cruce casual entre un gato doméstico y una hembra gato leopardo. Ahora vamos a un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Vamos con la primera pregunta, ¿qué es la genética? ¿Qué pasa si ambos son genotipo dominante o genotipo recesivo? Dice aquí Fátima. Pues fíjese, Fátima, que mayormente siempre en una pareja, ya sea de novios o de esposos, siempre se va a representar un gen, siempre va a representar una persona, siempre va a ser dominante y una va a ser recesiva. Ya más adelante les voy a explicar y ustedes me van a ayudar también que hay unas características que no es que lo representen, sino de que con esas características uno puede diferenciar qué persona es recesiva y qué persona es dominante. Andrea Yanet dice que la genética es la que estudia los genes, dice. Es la ciencia que estudia genes y características de los seres vivos, dice Gabriela. Así es, la genética estudia los genes. Pero ¿cuál es el objetivo de la genética? Son las características hereditarias, mayormente. Vamos a ver que aquí están escribiendo 2 más, vamos a ver las respuestas de ellos, tal vez ellos dan otra definición de lo que es genética. Y los demás vayan pensando en la segunda pregunta, que cuáles son las 3 leyes de Mendel, dice. El objeto de estudio de la genética es la herencia, así es, Carlos, es la herencia. Creo que este es el último que va a participar en qué es la genética. Ahora mencionen cuáles son las 3 de Mendel. Leyes de Mendel. ¿Cuáles son las 3 leyes de Mendel? Alguien, así, el principio de uniformidad, así es, el de segregación y transmisión, así es, transmisión independiente es la tercera ley. Ahora veamos por medio de qué se determinan los cruces entre razas. La diferencia entre genotipo y fenotipo sería que el fenotipo es como está escrito, las características del ser vivo y fenotipo. Esta es una pregunta, sí, es una pregunta. La diferencia entre genotipo y fenotipo, dice, sería el genotipo, no, aquí está al revés. El genotipo con G de gato, ese se refiere a la información genética que posee un organismo en particular. Y el fenotipo con F de feo, ese es cualquier característica o rasgo observable que usted pueda ver, ya sea en una persona o en un animal. Ya respondí, Gabriela Burgos. Nadie quiere contestar la última pregunta.
¿Por medio de qué se determinan los cruces entre razas? Bueno, qué bien que me entendió mi explicación, Gabriela. ¿Por medio de qué se determinan los cruces entre razas? Si les cuesta mucho escribir, pueden activar su micrófono y dar su respuesta. Una pregunta, ¿por qué no puedo descargar los archivos para biología? ¿Cómo? Oí que alguien me habló y no sé quién. No, nadie. Alguien que me conteste la última pregunta, ¿por medio de qué se determinan los cruces entre razas? No sé quién es el de apellido Meléndez, pero si quiere se queda al final de la presentación y le puede explicar por qué y le puede explicar también cómo es que lo puede descargar. Nadie sabe por medio de qué se determinan el cruce entre razas. Les di ejemplos de los dihíbridos, monohíbridos. Nadie. Sí, los sufijos son parte, pero ¿qué significan? ¿Cómo es que se determinan qué significa mono y qué significa di? Esa es una clave. Cruzando genotipos y fenotipos dominantes, dice Carlos. No, Carlitos. No. Veo que no sé si se perdieron o no me entendieron. Ay, así es, Gabriela. A partir del número de características, dice. Ajá, entonces sí, así pueden ser los híbridos. Monohíbridos, dihíbridos y trihíbridos, pero esos se determinan a partir del número de características. Por eso les decía, del mono y del di, porque mono significa uno que solo tendría una característica y di significa dos que quiere decir que tendrían dos características. ¿Alguna pregunta o alguna duda de lo que tengan que haya dicho anteriormente? No, no hay preguntas. Entonces, seguimos con la presentación porque no hay preguntas. Vale, creo que hasta ahorita todo está claro, entonces. Entonces, siguiendo con los tipos de cruces, solo nos vamos a centrar en dos tipos, en el cruce monohíbrido y en el cruce dihíbrido. El cruce monohíbrido en genética hace referencia al cruce de dos individuos que difieren en una sola característica o rasgo. Por eso es que les decía que mono solo significa uno. Entonces, estos solo van a diferir en una característica o un rasgo, solo uno. Esto permite determinar con exactitud las características genéticas de los hijos, tomando como base las características genéticas de los padres. Este fue un experimento realizado por Gregor Mendel, quien es considerado el padre de la genética. En las experiencias con los guisantes, Mendel realizó una serie de cruces monohíbridos, tomando en cuenta 7 características. Una de ellas es la forma de la semilla. Pero como solo podía tomar una característica, entonces él tomó o es redonda o es rugosa, con el color de la semilla, o podía ser amarilla o verde, el color de la flor púrpura o blanca, la forma de la vaina inflada o estrecha, el color de la vaina amarilla o verde, la posición de las flores axial o terminal, la longitud del tallo alto o bajo. Las predisposiciones obtenidas en estos cruces llevaron a Mendel a proponer la siguiente hipótesis. En los organismos existen un par de factores, que esos factores son los que ahora nosotros llamamos genes. Estos genes controlan la apariencia de ciertas características. El organismo es capaz de transmitir este elemento de generación en generación de manera discreta. Ahora veamos el cruce dihíbrido. Un cruce dihíbrido es la unión de dos características distintas a la vez. Es decir,
es el cruce genético entre dos características, por eso se llama di, porque di significa dos. Por eso son dos características que se transmiten de forma hereditaria. Aquí tenemos un ejemplo. Una de las características es el tipo de la semilla. Otra característica es el color de la semilla. Entonces, la primera semilla, su tipo es lisa y el color es amarillo. La segunda puede ser de tipo rugosa y de color amarillo. La tercera puede ser de tipo lisa y de color verde. Y la última puede ser de tipo rugosa y de color verde. La genética humana. La genética humana examina la herencia biológica de los seres humanos a través de las células, que son pequeñas unidades vivas que componen los músculos, la piel, la sangre, los nervios, los huesos, los órganos y todo lo que conforman un organismo. Los seres humanos surgen de la unión de dos células, un óvulo y un espermatozoide, que forman una nueva célula llamada cigoto, que se divide de manera sucesiva hasta formar un bebé con todos sus rasgos y características. Los seres humanos tienen varias enfermedades genéticas, a menudo causadas por genes recesivos. Algunos ejemplos de enfermedades genéticas humanas son el síndrome de Turner, el cáncer, el autismo y la anemia de células falciformes. Caracteres genéticos humanos. Las características hereditarias de los seres humanos se transmiten de acuerdo a las leyes de la herencia de Mendel. Es decir, están determinadas por un par de genes o factores hereditarios, las unidades portadoras de la información genética. Este consiste en lo que heredamos de nuestras pasadas generaciones. Algunos de estos caracteres que se pueden observar en distintos lugares de nuestro cuerpo. Ejemplo de estos caracteres genéticos tenemos la estatura, los ojos, el cabello, la sangre. Estas son enfermedades, estas últimas. La hemofilia, el síndrome de Down, aunque el enanismo no es una enfermedad, pero es un carácter genético humano que se hereda. El enanismo y el daltonismo. Aquí tenemos ejemplos de rasgos humanos o características genéticas. Con estos ejemplos, como le decía anteriormente, vamos a determinar quién tiene un carácter recesivo y un carácter dominante. Así que vamos a practicar haciendo unos ejemplos, así que necesito que ahí cada quien en su casa se vaya como autoevaluando y diga al final de estos ejemplos, que diga, bueno, entonces yo soy recesivo, entonces yo soy dominante. Vamos a hacer uno de estos ejemplos. Uno de ellos es que tenga camanances faciales. Yo no tengo, así que yo no soy dominante. Ahí cada quien se va a autoevaluar. Otro ejemplo dice que de ojos oscuros, ojos oscuros. Si es dominante, va a tener ojos oscuros. Y si los tiene los ojos claros, va a tener un carácter recesivo. Otro ejemplo sería que un carácter dominante generalmente tiene los labios gruesos y un carácter recesivo tiene labios finos o, como dicen, labios delgaditos. Otro ejemplo sería la capacidad de enrollar la lengua en U, dice. Ahí cada quien que en su casa y enrolla la lengua. Así que le enrollan así en forma de una U. Si la puede enrollar, tiene carácter dominante, pero si no la puede enrollar lastimosamente, es de carácter recesivo. Otro ejemplo es del dedo meñique torcido. Dicen. Ay, que ahí hagan su meñique si es torcido o no es torcido. Si lo tienen torcido, es que son de carácter dominante. Y si su meñique no es torcido, tienen un carácter recesivo. Otro ejemplo es la barbilla partida. Es que cuando en esto de aquí tienen, aquí, es la barbilla partida. Si la tienen partidas, tienen carácter dominante, y si no la tienen, la barbilla partida es que no son dominantes, entonces son recesivos.
Ahora vamos a otro pequeño espacio de preguntas y respuestas. Aquí dice Rodríguez, dice, yo vi que usted puso una escala del 1 al 4. ¿Qué pasaría si tuviera 5 hijos? Dice, santo Dios. Ya me puse en qué pensar esta niña, o niño, no sé, porque solo es de apellido Rodríguez. Fíjese que ahí la verdad sí no sé, porque solo encontré ejemplos así que decían que de 1 a 4. Entonces la verdad no sé, pero supongo que sería igual. Tendría nada más una posibilidad de heredar, una posibilidad de esas 5 de tener las características recesivas. Así sí puedo, dijo Elizabeth. Sí puede enrollar la lengua. No, sí, tiene el dedo. Ay, soy niña, dice. Perdón entonces, pero como solo me puso Rodríguez, no sabía si era niña o niño. Vaya, aquí vamos con otro espacio de preguntas y respuestas. Ahora veamos a alguien que me diga que es un cruce monohíbrido. Alguien que diga yo. Alguien que me diga que es un cruce monohíbrido. Un cruce monohíbrido hace referencia al cruce de dos individuos que difieren en un solo carácter o rasgo, dice María, así es. Solo difieren en una característica, por lo mismo que les decía que son mono. Mono significa uno, solo difieren en una. Ahora la segunda pregunta, menciónenme algunos ejemplos de enfermedades genéticas humanas. Solo con 2 o 3 que me menciones es suficiente. Cáncer, dice, enanismo, síndrome de Down. Anemia, así es, y el daltonismo, y el daltonismo, y el daltonismo. Sí, esas son ejemplos de enfermedades genéticas humanas. Si no tienen monohíbrido, es el cruce genético entre una característica, dice. Vale. Ahora, si no tienen alguna otra pregunta de parte de ustedes, alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro, porque si no, seguimos. Está claro todo hasta aquí. Está todo clarito. Entonces, 3, 2, 1. Vale. Aquí fue el espacio y vamos a seguir entonces con el siguiente tema. Autosomas y cromosomas sexuales. Las células que forman nuestro cuerpo contienen 46 cromosomas. De estos, 44 reciben el nombre de autosomas o cromosomas somáticos y los 2 restantes reciben el nombre de cromosomas sexuales. Pero conozcamos qué significa autosoma y qué significan cromosomas sexuales, porque aquí se dio una definición en general de lo que es uno y de lo que es el otro. Pero ahora veámoslos por aparte. Los autosomas son portadores de genes que determinan características somáticas, como por ejemplo el color de cabello, el tipo sanguíneo, el síndrome de Down, el color de los ojos, entre otros. Los cromosomas sexuales es un tipo de cromosoma que participa en la determinación del sexo. Eso determina si la siguiente generación tendrá o daltonismo o hemofilia, enfermedades así de que vienen en los cromosomas. Eso significa, serían ejemplos de cromosomas sexuales. La herencia ligada al sexo. Se llama así debido a un gen que se encuentra en un cromosoma sexual. En los seres humanos, el término general se refiere a los rasgos que se encuentran influidos por los genes en el cromosoma X. Esto se debe a que el cromosoma X es grande y contiene muchos más genes que el cromosoma Y, que es más pequeño. En una enfermedad ligada al sexo, por lo general los hombres son los afectados porque tienen una sola copia de cromosoma X que porta la mutación. En las mujeres, el efecto de la mutación puede estar enmascarado por la segunda copia sana del cromosoma X. Ahora veamos. El sexo en la especie humana está determinada por los cromosomas.
X e Y. Las personas en nuestras células, las personas tenemos en nuestras células 46 cromosomas, como les decía anteriormente, 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. En las mujeres son XX, y en los hombres corresponden a X, Y, que sería el segundo. Las mujeres solo producirán un tipo de ovocito, producirán solo un tipo de ovocito. En este ovocito tendrán 22 autosomas y un cromosoma sexual X. Mientras que en los varones formarán dos tipos de espermatozoides. El 50% portador de un cromosoma X y el 50% portador del cromosoma Y. En la fecundación pueden haber dos tipos de arreglos, como podemos ver aquí, la chibolita fucsia y la celestita. Solo pueden haber dos tipos de arreglos. Uno sería que la madre aporte un cromosoma X y que el papá aporte otro cromosoma X al tener un bebé. Entonces, al hacer este arreglo, en la fecundación, el bebé, el género del bebé será una niña. Y si la madre aporta un cromosoma X y el padre aporta un cromosoma Y, en la fecundación, el género del bebé será un varón. Ahora bien, ¿qué piensan que determina si un bebé es niño o niña? ¿Alguien que me diga o que tenga una idea de qué es lo que determina que si un bebé es niño o niña? El cromosoma del papá. Sí, así es, excelente. El cromosoma del padre, eso es lo que va a determinar si el bebé va a ser una niña o un niño. Ahora bien, si un bebé hereda un cromosoma X del padre y un cromosoma X de la madre, ¿cuál será el género del bebé? Niña, porque la madre ya tiene un cromosoma X, entonces el padre añade el otro cromosoma X, lo que forma una niña. Así es. El género del bebé será una niña, por la explicación que dio aquí la compañera. Sí, una niña, dice Melissa. Ahora vamos a seguir entonces porque están participando y los felicito porque estén participando, porque así se ve que sí van entendiendo. Aquí les iba a explicar lo mismo, entonces para quienes no les ha... Y si son gemelos, ay señor, aquí, y si son gemelos, espérense, un niño y una niña, sí. Aquí les voy a explicar más o menos un ejemplo. Como decíamos en la lámina anterior, ¿verdad? Quien determina si el bebé es una niña o un niño es el papá. Porque el padre tiene el 50% de probabilidades de transmitir un cromosoma X y el 50% de transmitir un cromosoma X, un cromosoma Y, perdón. Y entonces la madre solo tiene un cromosoma X y otro cromosoma X, sería un par. Entonces, como les decía, si se une un X del papá y un X de la mamá, será una niña, y si es el espermatozoide del padre, sería Y, y el de la mamá X, va a ser un niño. Yo no busqué en internet, pero eso es lo que yo tengo entendido, de que aquí, como ven aquí van los espermatozoides. Y pongamos el ejemplo que este sería el óvulo de la mujer. Entonces, creo que eso también ustedes lo tienen entendido, de que van como nadando un gran puño así de espermatozoides. Entonces, el espermatozoide tiene que dar en el óvulo de la mujer, ¿verdad? Entonces, cuando generalmente solo nace uno, entonces un óvulo va a dar al óvulo de la mujer, ¿verdad? Pero cuando son gemelos, yo tengo entendido como son varios espermatozoides que van ahí nadando, entonces dos espermatozoides van a dar directamente al óvulo. Entonces allí es donde que se dan los gemelos, porque va a aportar dos tipos de ¿cómo se llama?, de genes el papá.
va a ser 1X, así que me dice aquí que si es una niña o un niño, entonces aquí se va a hacer este ejemplo de que en el óvulo va a llegar un X y va a llevar un Y, entonces aquí en la mujer va a ser un niño y va a ser una niña. Eso es lo que yo tengo entendido, pero científicamente sí no les podría explicar exactamente cómo es, pero la idea vaga la tengo de lo que es. Ahora vamos con los caracteres ligados al sexo. ¿Alguien tenía una pregunta? No. Entonces sigamos. El cromosoma X es portador de una serie de genes responsables de otros caracteres, además de los que determinan el sexo. La hemofilia y el daltonismo son enfermedades hereditarias de carácter recesivo ligadas al cromosoma X. Veamos un ejemplo. Les decía de que estas enfermedades hereditarias de carácter recesivo están ligadas al cromosoma X. Entonces, veamos el ejemplo del daltonismo. El daltonismo es un defecto genético que ocasiona la dificultad para distinguir los colores. Uno no puede diferenciar si es el color verde o el color negro el que está viendo porque todo lo ve igual. Ese es el ejemplo del daltonismo. La hemofilia, esta es una enfermedad genética recesiva que impide que el organismo tenga la incapacidad de coagular la sangre. Como les decía anteriormente, los hombres solo tienen un cromosoma X, entonces basta con que el hombre herede un alelo recesivo para que se manifieste esta enfermedad o cualquier otras enfermedades que están ligadas al cromosoma X. En cambio, las mujeres, aunque tienen 2 cromosomas X, estas pueden ser portadoras sanas. Ahora veamos otro espacio de preguntas y respuestas. Aquí dice motivo por el cual muchas personas se sienten atraídas por personas del mismo sexo. Imagino que eso es genético, pero ¿por qué se da? Ahí sí no sé, Mari. Ahí sí no sabría contestarle esa pregunta, pero si quiere se la investigo y ahí en el foro se la contesto, porque la verdad sí estoy en la luna ahorita, no sé. Ahí sí no sabría responderle. Está bien, gracias. Bueno, ahora veamos aquí una pregunta. Si un bebé hereda un cromosoma X del padre y un cromosoma, perdón, aquí me equivoqué, porque era al revés, perdón, aquí sí me equivoqué. Hereda el cromosoma, sería aquí el cromosoma Y del padre y el cromosoma X de la madre. ¿Cuál sería el género del bebé? Niño. Es un niño, así es, un niño, dice Lisette. Igual un niño, dice Josué. Así es. Así que ahora cuando ustedes vean una embarazada, le pueden decir, ¿saben quién va a determinar si su bebé va a ser niño o niña? Lo siento mucho, pero no es usted, le van a decir a la muchacha, porque es el padre quien determina si el bebé va a ser una niña o un niño. Ahora menciónenme ejemplos de autosomas. ¿Alguien que diga yo? Si les cuesta mucho escribir, activen el micrófono y díganme la respuesta. Ejemplos de autosomas. Yo entendí muy bien los autosomas y los cromosomas sexuales, dice Gabriela. Los autosomas y los cromosomas sexuales. Como les decía, los autosomas son los portadores de los genes que determinan características somáticas en una persona. Y los cromosomas sexuales es el tipo de cromosoma que participa en la determinación del sexo, como decíamos en este ejemplo, quien determina qué género va a tener el bebé. ¿Es una niña o un niño? Entonces esa es un ejemplo de los cromosomas sexuales. Entonces los autosomas no. Los autosomas solo son los portadores de los genes que van a determinar las características somáticas, como por ejemplo el color del pelo, el tipo de sangre, si va a tener alguna enfermedad, como el síndrome de Down o el daltonismo, como los mencionábamos, el color de los ojos. No sé si le quedó claro, Gabriela. O le doy otro ejemplo. Sí, dice. Qué bien que le quedó clarito.
para seguir en la siguiente pregunta, porque creo que yo misma les contesté esta, la segunda. Ahora mencionen ejemplos de caracteres ligados al sexo, dice. La hemofilia. Sí, ese es uno. ¿Y el otro? Y también está, quiero ver, es la del el síndrome del X frágil. Así es, esos son, sí, el daltonismo, Gabriel, está bien, esos son caracteres ligados al sexo, como les decía, de que eso viene, es cosa de cromosomas, pues. Por eso son caracteres ligados al sexo. Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, seguimos. ¿Alguien más? No. Entonces vamos a seguir con la siguiente lámina, que son los tipos sanguíneos. Los tipos sanguíneos fueron descubiertos y tipificados en 1901 por el biólogo austriaco Karl Landsteiner. La clasificación de la sangre se realiza de acuerdo con los caracteres presentes o no en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Como nosotros sabemos, nuestra sangre está formada mayoritariamente por agua. Su color rojo característico se da por los eritrocitos, o más comúnmente llamados glóbulos rojos. El conocimiento sobre los grupos sanguíneos nos da a entender que si se realiza una transfusión de sangre y es incompatible con la transfusión es incompatible con la del paciente, esto va a desencadenar una respuesta inmune que le puede producir muchas complicaciones al paciente e incluso la muerte. Por eso es necesario que cada quien conozca cuál es su tipeo de sangre o su tipo sanguíneo. Existen principalmente dos tipos de proteínas, una que es la proteína A y la otra es la B en la superficie de los glóbulos rojos. Los grupos sanguíneos o tipos de sangre están definidos por las moléculas llamadas antígenos, presentes en la membrana plasmática de los eritrocitos o glóbulos rojos. Estos antígenos pueden ser de dos tipos, se llaman A y B. Según la forma en que se combinan estos dos tipos de sangre, el A y el B, da como resultado 4 tipos sanguíneos diferentes. Uno de ellos es el grupo A, que tiene proteína A. El grupo B tiene una proteína B. El grupo AB tiene ambas proteínas, una A y una B. Existe codominancia. Y el grupo O, que no tiene ninguna proteína, A o B. Ahora veamos qué significa el factor RH, porque si ustedes han visto en exámenes así de sangre, dice tipo de sangre RH positivo o RH positivo o RH negativo y así sucesivamente con los demás grupos. Entonces el factor RH es una proteína integrada en los glóbulos rojos o eritrocitos, y por medio de su determinación se detecta el tipo de sangre, ya sea RH positivo o negativo, independientemente de los tipos de sangre conocidos como O, A, B y AB. Los RH positivos son aquellas personas que presentan dicha proteína en los glóbulos rojos, y negativa quienes no presentan esta proteína. Veamos unos ejemplos. Un ejemplo es la hemoterapia. La hemoterapia es un tipo de tratamiento que consiste en la recolección de una cantidad determinada de sangre de una persona. Y después se procesa esa sangre y se analiza la misma, ¿verdad? Esta es transfundida a otra persona, ayudando en el tratamiento y mejora del paciente. Otro ejemplo sería la ginecología y obstetricia. Se puede, por medio del tipeo de sangre, en esta rama, se puede diagnosticar una enfermedad hemolítica del recién nacido a través de su estudio, adoptándose medidas curativas y preventivas.
Otro ejemplo sería la antropología. Por medio de la antropología, se puede estudiar diversas razas y sus interrelaciones evolutivas a través del análisis de la distribución de la población de los diversos antígenos, determinando su dominancia en cada raza humana y haciendo comparaciones. No sé si ustedes mayormente en programas de televisión, cuando encuentran así un cuerpo, entonces lo que hacen ya sea estudian si todavía está entera la persona, como se dice, ¿verdad? O lo hacen así por pedacitos de piel o cuando ya están así en antropología, ¿verdad? Que ya está casi solo el esqueleto, como nosotros decimos. Ya solo está el esqueleto, entonces ellos toman parte de eso, del esqueleto, y por medio de eso determinan ya sea el tipo de sangre de la persona, o también hay unos que dicen las placas dentales, dicen unos. Entonces por medio de eso se dan, ¿cómo se llama? Que conocen tipos de sangre y así conocen más de la persona. Anormalidades cromosómicas humanas, este es otro tema. Las anormalidades cromosómicas son un grupo de condiciones que son el resultado de un problema con uno de los 23 pares de cromosomas, pero una anormalidad puede afectar cualquier cromosoma, incluyendo los cromosomas sexuales. Las anormalidades cromosómicas dan lugar a menudo a los defectos de nacimiento y a las condiciones congénitas que pueden convertirse durante el curso de la vida de un individuo. Veamos ejemplos de estas anormalidades cromosómicas, o también se llaman desórdenes cromosómicos. Aquí tenemos 3 ejemplos. Uno de ellos es el síndrome de Down o trisonomía 21. Este es el que mayormente uno conoce porque, no sé por qué, pero es uno de los desórdenes más comunes. En este síndrome, una persona con síndrome de Down hereda todo o parte de una copia extra del cromosoma 21. Los síntomas asociados con el síndrome son retraso mental, rasgos faciales muy distintos y un mayor riesgo de defectos del corazón y problemas digestivos que pueden variar de leves a severos. Otro ejemplo sería el síndrome de Turner o presencia solamente de un único cromosoma X en hembras. El síndrome de Turner es un trastorno que afecta solamente a las personas del sexo femenino. Se produce cuando falta un cromosoma X, es decir, un cromosoma sexual, que falta ya sea en forma parcial o en forma total. El síndrome de Turner puede causar una variedad de problemas médicos y de desarrollo como baja estatura, falta de desarrollo en los ovarios y defectos cardíacos. Aquí podemos ver la imagen. Hay unos que tienen linfedema en ambos pies, cuando son así como gorditos, tienen linfedema en las manos, cuellos unidos por membranas, cuello redundante en la nuca y cuello redundante. Aquí se le ve al niño ahí. Tenemos otro ejemplo que es el síndrome o trisonomía 13 de Pataulis. Tal vez no lo conocían con este nombre, es cuando dicen, el niño tiene paladar hendido, dicen. Es que tiene trisonomía 13 de Patau. Esta es una enfermedad genética que resulta de la presencia de un cromosoma 13 suplementario. Este síndrome es la trisonomía reportada menos frecuentemente en la especie humana, porque nosotros vemos que el niño tiene paladar hendido, pero no tiene otro tipo de problemas, porque aquí se puede ver que puede tener problemas en los ojos o como pueden ver aquí la mano, el niño aquí tiene 6 deditos, no tiene normalmente 5. Y está del paladar hendido, como el que normalmente se conoce. Tienen también sordera. Esos son distintos tipos de padecimientos de una sola enfermedad. Así que hasta aquí ha llegado mi participación. Si tienen alguna pregunta, háganla saber. Aquí veo que hay preguntas. Hace poco leí un documental, dice Mari, y me surgió una duda que aún no he podido aclarar. Y bueno, aprovecho para preguntarle a usted qué
qué tipos de sangre no son compatibles para tener hijos. Pues fíjense de que yo he oído de eso que dicen que a veces entre familias tienen hijos y todo eso. Entonces, porque son del mismo tipo de sangre o como que cuando, ¿cómo decirle? Disculpe, que yo sepa de lo de la pregunta que hizo la muchacha. Ajá. Lo que yo sé es que es por la incompatibilidad de RH. Por eso les decía. Eso es lo que le causa un cierto problema al bebé. Ajá, por eso mismo, por el tipo de sangre, pues como son de la misma familia, tienen ya sea el mismo tipo de sangre, el mismo factor RH, entonces todo eso da que la sangre es incompatible, entonces o no se da del todo el bebé formado, o trae algunas complicaciones, enfermedades y todo eso. Gracias, porque nos ayudó a contestar la pregunta. Aquí dice Gabriela Burgos, y con las personas que son hermafroditas, ¿qué pasó en el proceso que hizo que tuvieran los órganos de ambos géneros? Ahí sí no sé, Gabriela, pero después le puedo contestar porque no, sí, no, sí he oído de los hermafroditas, pero no investigué sobre eso. Y entonces para no darle una pregunta, una respuesta que no sea la correcta, entonces la investigo, entiendo bien ahí por qué y para qué y se la contesto en el foro. Gracias. Y muchas gracias, Estela, entendí súper bien. Pues qué bueno que hayan entendido. Me alegro que hayan participado y participar un poquito, veo que son 25. Pero algo, nada, es algo y de lo que los demás se perdieron, lo que ustedes entendieron. ¿Alguna otra pregunta que alguien más tenga? ¿Alguien más? Y cuando la sangre del hijo no sale ni de la madre ni del padre, ¿por qué se da? ¿Por qué se da? Dice. Ahí sí. Pues normalmente sacan, sí, siempre sale o el factor de la mamá o del papá o el tipo de sangre, casi siempre se da así, pero ¿por qué se da cuando no salen así? Ahí sí no sabría darle una respuesta certera, pero se la investigo y después le doy la respuesta, Josué, para que no se confunda y no lo confunda yo, si ya no tienen ninguna duda.